Muy buenos días, queridos espectadores y compañeras. Les habla bien Marcela Celis Duque desde el noticiero El Rincón del Aprendizaje. Me encuentro reportando desde el municipio de Villarrosario Norte de Santander. En esta hermosa mañana tendremos el gusto y la oportunidad de ir a diferentes municipios con nuestras corresponsales elegidas, hablando un poco sobre temas importantes en la educación infantil. En primer lugar, se hablará sobre entre nacer y crear. En segundo lugar, preguntar y representar el mundo. Y por último, les hablaré un poco sobre hablar y explorar. Le damos paso a nuestra primera reportera. Adelante, Carlos Osorio. Cordial saludo, les habla Carla Viana Osorio Soto desde el corregimiento Reyes Campo 2. Hoy abordaremos un tema fundamental para el desarrollo integral de los niños y niñas, el proceso de desarrollo y aprendizaje del lenguaje verbal y no verbal. Así es, y lo haremos a través de las bases curriculares para la educación inicial y preescolar. Es esencial que comprendamos cómo estos procesos se manifiestan en las primeras etapas del desarrollo infantil. Entre nacer y caminar, tenemos que tener en cuenta que en este periodo es crucial, ya que los bebés comienzan a comunicarse desde el nacimiento. Durante esta etapa, los bebés utilizan el llanto, las sonrisas y los gestos como forma de comunicación. La interacción con adultos es clave, por ejemplo, el responderles a los balbuceos les ayuda a fomentar el desarrollo lingüístico. Picker nos dice que los niños y las niñas al sentirse libres muestran más interés por aprender movimientos y a partir de su propia acción y autonomía. También debemos comprender que los bebés en este rango de edad comienzan a conocer sus sensaciones y a confiar en el otro. ¿Qué nos quiere decir esto? Que durante los primeros meses de vida los bebés son los encargados de generar su propio ritmo, tanto en horarios de sueño, de alimentación y limpieza. Cuando decimos que los bebés participan en situaciones comunicativas, hacemos referencia que ellos en el vientre comienzan a conocer las voces de sus cuidadores, que cuando ellos nacen y escuchan y ven, ellos empiezan a tener movimientos o inquietos hasta que no observan a la persona o escuchan la voz de aquella persona que le hablaban cuando estaba en el vientre. Cuando acompañamos el ritmo de las palabras, los gestos, las caricias y el movimiento de los arrullos, los bebés crecen en medio de una envoltura afectiva que les posibilita el interés por los objetos y sucesos que hay a su alrededor. Ahora solo explorarán las caras, las voces o los gestos de los adultos que los acompañan, sino que también quieren saber qué hay un poco más allá. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estén atentos para más contenido educativo en nuestro próximo noticiero virtual. Muy bien, compañera, gracias por mantenernos informados. Enseguida le damos paso a nuestra reportera Andrea Rico. Adelante, Andrea. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Andrea Estefanía Rico Mendoza. Estoy reportando desde el municipio de San Cayetano, cerca de la ciudad de Cúcuta. En el día de hoy les voy a hablar del referente preguntar y representar el mundo. Preguntar y representar al mundo son dos acciones fundamentales en el desarrollo del ser humano, especialmente en los niños y las niñas. En estos conceptos se relaciona diferente con la curiosidad, el aprendizaje y en la forma en que los niños exploran y entienden su comunicación con el mundo que los rodea. El preguntar, la capacidad de preguntar es una parte esencial del proceso de aprendizaje desde el momento que los niños comienzan a hacer preguntas. Que están desarrollando su comprensión del mundo y sus pensamientos críticos. Las preguntas permiten que los niños exploren su entorno. El desarrollo y el aprendizaje en los niños y las niñas del lenguaje verbal y no verbal. El lenguaje es una de las herramientas más poderosas del desarrollo y del aprendizaje en los niños y las niñas. A través del lenguaje verbal y no verbal, los niños no solo se comunican, sino que también desarrollan sus pensamientos y sus emociones y sus relaciones con los demás. En estos tipos de lenguaje son fundamentales para el crecimiento cognitivo y toda su sociedad. Muchas gracias. Le doy el paso a seguir a mi compañera Vianey Marcela. Compañera, gracias, muy amable. Muchas gracias, compañera, por esta información tan valiosa.
Por último, es de mi agrado informarles y hablar un poco sobre hablar y explorar en la educación infantil. Hablar y explorar en la educación infantil son aspectos fundamentales para su desarrollo integral. La exploración les permite interactuar activamente con su entorno, lo que fomenta habilidades como la observación, el pensamiento crítico, la identidad, aprenden a relacionarse y la creatividad. A través de esto, los niños construyen sus conocimientos del mundo, desarrollan autonomía y fortalecen su identidad. A partir del habla, los niños y niñas expresan sus sentimientos, pensamientos y emociones, lo que les permite interactuar con los demás y mejorar su lenguaje, lo cual los lleva a mejorar su comprensión. A su vez, utilizan imágenes para crear historias, para jugar, desarrollar habilidades expresivas y comunicativas. Hablar y explorar permite a los niños comunicarse a través de palabras, gestos. Se centra en cómo los niños adquieren y perfeccionan sus habilidades comunicativas. En el lenguaje verbal comienzan su desarrollo de vocalización con gritos, dicen sus primeras palabras y a medida que van creciendo organizan pequeñas oraciones para comunicarse con los demás. Por otro lado, el lenguaje no verbal es cuando ellos aprenden a utilizar los gestos, expresiones faciales y el contacto visual, siendo esto crucial para que expresen sus emociones y estimulación temprana. Los niños y niñas desde su nacimiento aprenden y van construyendo su propio lenguaje. A partir de la exploración del mundo, empiezan aprendiendo gestos de sus familiares, poco a poco van desarrollando sus sonidos para expresarse y a medida que van creciendo, van desarrollando su propio vocabulario, según sus costumbres, etnias a la que pertenecen. A medida que van aprendiendo palabras, se relacionan más con los adultos, con las cosas, con los animales, interactúan con el mundo, ya que están en su etapa de exploración y conocimiento. Al querer explorar, se vinculan con el juego, que le permite a los niños aprender de manera activa, explorando su entorno, interactuando, aprendiendo con otros, desarrollando habilidades cognitivas, sociales y emocionales. A través del juego pueden aprender, imitar, practicar su lenguaje y construir significados culturales. El lenguaje verbal y no verbal son los pilares del habla y la exploración. Por medio de estos crean su propia identidad, toman decisiones y ejercen su papel como individuo en construcción. También se relacionan con el mundo e incorporan la imaginación, la lectura y la creatividad para leer o contar anécdotas, historias, incrementando personajes fantásticos y reales, estimulan su vocabulario y su pensamiento crítico. Al momento de asistir a un colegio, con el fin de adquirir conocimientos y relacionarse, desarrollan la habilidad de expresión, ya que ellos van a jugar, a cantar, a mover su cuerpo, utilizar la tecnología para ver imágenes, videos, cuentos, canciones. Por eso los maestros en la educación es importante brindar una educación inclusiva, adaptando sus necesidades e incorporando herramientas para mejorar su lenguaje e imaginación. Así termina por hoy este noticiero. Espero que les haya gustado y estuvieran atentos a la información brindada. Excelente día y los espero en un nuevo capítulo en el Rincón del Aprendizaje. Muchas gracias.